Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor García Segarra Olger. El tema que vamos a exponer el día de hoy es mecanismos de control constitucional. Somos el grupo número 3, constituidos por Marcos Montenegro, Mónica Lucero, José Lucas, Carlos Legarda y Susana Castro, y nuestra compañera Gloria Stice. Hemos escogido para analizar la sentencia que a continuación vamos a exponer. La 1024-19-JP21. Como resumen acerca del tema, podemos decir que el propósito de este estudio es, por un lado, investigar el desarrollo normativo y jurisprudencial de la declaratoria de la inconstitucionalidad en su contexto, con el fin de comprender sus características en la formación del derecho ecuatoriano. También podemos decir que el control de constitucionalidad es fundamental dentro del Estado constitucional, ya que tanto el control concreto de las normas infraconstitucionales ventiladas en un proceso judicial en particular, como el control abstracto de todo el ordenamiento jurídico, son esenciales a dicho modelo de Estado. También podemos indicar que como introducción en este tema se basa fundamentalmente en la revisión constitucional, pues juega un papel fundamental en el sistema legal de un país, asegurando la validez de las disposiciones constitucionales y garantizando la supremacía de la Constitución. Incluso en el ámbito de la educación, a menudo se argumenta con razón que la ausencia de un sistema de control constitucional impide la legitimidad de un Estado constitucional. También podemos decir que el control constitucionalidad tiene por objeto asegurar la eficacia de las normas constitucionales, en especial de los derechos y garantías establecidos en favor de las personas, los cuales son plenamente aplicables e invocables ante cualquier juez, tribunal o autoridad pública. Voy a hacer un breve análisis sobre la regulación de la anticonstitucionalidad. Tenemos que tener en cuenta que la regulación de la anticonstitucionalidad en el Ecuador se encuentra en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, en sus artículos 424 al 436, y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en sus artículos 54 al 57. La inconstitucionalidad es la situación jurídica en la que se encuentra una norma que contraviene la Constitución. El control de la inconstitucionalidad es el mecanismo mediante el cual se determina si una norma es constitucional o no. En el Ecuador, encontramos que la constitucionalidad es una función exclusivamente de la Corte Constitucional del Ecuador. En este caso, la Corte puede declarar la inconstitucionalidad de las siguientes normas. Por ejemplo, la ley, decretos de leyes, decretos ejecutivos, ordenanzas municipales, resoluciones administrativas, convenios internacionales. En el proceso en el que la Corte Constitucional podría ejercer este ámbito o esta atribución, nace desde el contexto del artículo 436, numeral 3 de la ley fundamental en el tribunal. Esto establece que el tribunal está facultado para declarar inconstitucional un reglamento en sus funciones de cualquier caso que sea presentado. La Corte Constitucional puede declarar inconstitucional de normas por dos motivos. Primero, por su forma, la cual la norma no ha sido expedida por el órgano constitucionalmente competente o no ha sido seguida en el procedimiento establecido como lo indica la Constitución. Dos, por su fondo, es cuando la norma contraviene los preceptos constitucionales. Esto indica que la declaración de inconstitucionalidad de una norma tiene efectos generales, lo que significa que afecta a todos los ciudadanos y a todas las autoridades del Estado. Esto es toda mi intervención.
Como ejemplo, tenemos el análisis a la sentencia 1024-19-JP/21, que nos habla sobre el derecho a la seguridad social y a la responsabilidad patronal. Dentro de este ejemplo se estudia netamente el problema de las personas quienes el IES no otorgó las prestaciones a quien tenían derecho, debido al incumplimiento de las obligaciones patronales. En ambos casos estudiados en sentencia hubieron momentos engorrosos, el cual impidió goce inmediato al derecho a la seguridad social. ¿Pero qué se entiende por conexidad? Esta segunda cuestión es tan importante como la primera, pues el prerequisito fundamental para que el Tribunal Constitucional declare como inconstitucional una norma, conforme se encuentra establecido en el artículo 436, numeral 3 de la ley, es en el contexto. Si entendemos que conexión es sinónimo de unidad, este primer problema con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional parece resuelto, ya que en el artículo 76, numeral 9, establece las condiciones para la existencia de una unidad normativa. Bueno, voy a hablar sobre los problemas jurídicos de fondo o formas planteadas en la sentencia. Bueno, esta se trata de los 3 puntos que fueron violentados en el caso. Tenemos como derecho, las obligaciones y el análisis de la constitucionalidad. Los derechos que fueron violentados: la seguridad social, la vida digna, la atención prioritaria y el acceso a bienes y servicios de la calidad. 2, las obligaciones: no tener mora patronal, preservar la sostenibilidad de la seguridad y el cobro de la mora patronal. El análisis de la constitucionalidad de la norma que condiciona el pago de la prestación y el cobro efectivo de la mora patronal, y como dice en el artículo 94 de la Ley de Seguridad Social, responsabilidad patronal. Si por culpa del patrono el IES no pudiera conceder a un trabajador o a sus deudas las prestaciones en el dinero que fuera declamado, y los que habrían podido tener derecho, o si resulta disminuido dicha prestación por falta de cumplimiento de las obligaciones del empleador, esta será responsable de la jurisdicción causada al asegurado o a sus deudas responsables, que el instituto hará efectivo mediante la coactiva. En lo que es en la otra diapositiva, que da el mismo título, problemas jurídicos de fondo o forma planteado en la sentencia, tenemos la problemática puesto al proceso de la institucionalidad abstracta. Es una acción o procedimiento constitucional distinto a la acción de inconstitucionalidad. Se inicia de oficio como una acción dentro de la acción evidente, falta de la gestión a fin de garantizar el acceso a la salud del paciente Galo Genaro Patiño Quesada. Corte encuentra una posible incompatibilidad entre el artículo 94 de la Ley de Seguridad Social y las normas constitucionales antes dichas. Según la forma, conforme a lo señalado en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 437, los ciudadanos pueden presentar acciones constitucionales con el fin de garantizar el cumplimiento de sus derechos vulnerados. También es así que, como se da la debida solicitud para que se dé ceda la Corte Constitucional de la República ejerza sus atribuciones y competencias en el ámbito jurisdiccional. Incluso si la naturaleza literal de las disposiciones constitucionales parece calificar este poder como meramente informal, como se puede ver, esto no es absoluto, y el Tribunal Constitucional tendría que delimitar el alcance de la inconformidad. El debate sobre si se deben delegar poderes informales a instituciones que ejerzan el control constitucional en un aspecto no controvertido. José, la declaratoria de inconstitucionalidad tendrá la invalidez del acto normativo impugnado, tal como lo indica la Constitución en su artículo 436, numeral 2. El control abstracto constituye la posibilidad de examinar la constitucionalidad de una norma sin hacer referencia a un caso concreto o interpartes que haya llegado a conocimiento de un tribunal. La finalidad es que se examine la validez constitucional de este precepto a fin de determinar la expulsión del ordenamiento jurídico en el evento de que sea formal o material contrario a la Constitución.
podemos ver que se reconoce el derecho que las personas a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características. Cosa que esto vulneró el IES en cuanto, en primer término, tuvo una aplicación tardía. Varios años demoraron en cada caso y no se pudo otorgar oportunamente las prestaciones. Asimismo, en el segundo término, no fue eficaz, no logró una oportuna realización para llegar a los objetivos, usando de manera inadecuada los medios disponibles. Y además, estuvo ausente el buen trato. En cuanto al tercer término, el IES no ofreció información adecuada sobre los trámites a seguir ni tampoco informó cada vez que se solicitaba agilidad en el proceso del trámite. Es obligación del IES dar seguimiento a los pagos de los patrones, ¿ya? Y realizar el cobro de las deudas por parte de los empleadores, cosa que no lo realizó eficazmente. ¿Qué es lo que se excusa el IES? Se excusa mediante la norma de la Ley de Seguridad Social en su artículo 94. Es por esto que se cuestiona directamente la validez de la ley para conciliar la obligación en que se encuentra de actuar conforme a la ley y la Constitución. Se dio una sentencia y se obligó la reparación integral inmediata por los daños materiales e inmateriales, la angustia, el sufrimiento provocado y vulneraciones a los derechos del señor Galo Patiño y la señora Marixa Saavedra, incluyendo los familiares. El IES tendrá que pagar la cantidad de $10,000 a cada uno por indemnización, ¿ya? El fallo emitido en esta sentencia se acogió de forma abstracta, es decir, que producirá cosa juzgada y Erma Gómez hacia un futuro conforme, es decir, producirá Erma Gómez hacia todos, para todos se tendrá la misma disposición. Continuamos con la última diapositiva, en cual reviste gran importancia para el control constitucional, puesto que el sistema ecuatoriano existe la posibilidad de que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de una norma, pero no de la disposición jurídica. Esto puede ocurrir en la consulta de norma, ya que el artículo 143, numeral 2 de la Ley Orgánica Jurisdiccional permite que se declare la inconstitucionalidad de la norma de la aplicación del enunciado a su supuesto fáctico específico, es decir, de la norma y no de la disposición. Ahora bien, como se puede apreciar, el control oficioso de constitucionalidad desde una perspectiva amplia involucra la facultad de promover esta clase de procesos de control sobre disposiciones jurídicas, sin que exista petición de parte a través de una demanda. Es así como terminamos nuestra exposición. Muchas gracias.